Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. El programa de hoy nos va a llevar a un área laboral, pero que también va a tener mucha repercusión con respecto a las actividades cotidianas. Porque ¿en dónde no hay riesgos? Riesgos hay en todos lados, porque en última instancia todos estamos sometidos a una situación en donde lo imponderable puede pasar, en donde las condiciones en las cuales vivimos pueden tener riesgos, ¿sí? Uno tiene riesgo caminando a su trabajo, riesgo yendo a la escuela, riesgo estando en casa, pero se ha trabajado mucho en lo que es todo lo que es la parte de seguridad a nivel de una industria o una empresa, y es un área que vamos a trabajar hoy, que es esto de seguridad basada en el comportamiento. Si bien es un término que suena muy técnico, vamos a tratar de ayornarlo como para que sea aplicado no solamente en lo que sea el área exclusivamente laboral, sino también en cualquier área que pueda ser donde existan personas. Esto puede ser una escuela, esto puede ser en la casa, esto puede ser en el club, en cualquier lugar donde puedan existir, que de por sí existen, situaciones de riesgo, vamos a tratar de aplicarlas. Por lo cual, si bien estamos hablando de una estrategia, una herramienta que es puntualmente de lo que es lo laboral, vamos a tratar, como siempre, psicologiando, aplicarla a todos lados. Vamos a trabajar esto obviamente con un especialista, el que justamente nos va a ayudar a entender esto, a tratar de ver el tema, conocer un poco más cómo se trabaja, que es justamente el ingeniero Enrique Pícola, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos justamente que pueda estar con nosotros para ayudarnos a entender un poquito más de esto de la seguridad basada en el comportamiento. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida. Es un gusto estar con vos. No, al contrario. Y obviamente vos sos una persona que ha trabajado mucho a nivel industrial, a nivel empresarial. Sí, Sos una persona además que sos docente, ¿no? Soy docente. De la carrera de seguridad, higiene. Sí. Y Esto sabe es bastante el tema. O sea, el concepto de seguridad basada en el comportamiento es relativamente nuevo para nosotros en la Argentina. Los primeros estudios que se han hecho fue alrededor del año 2008, 2009 y alguna conclusión en el 2010. Pero tiene antecedentes, o sea, los antecedentes basados en el comportamiento, tiene antecedentes como raíz la psicología. Por eso quería hacer una pequeña introducción con respecto a la psicología. Nosotros, no sé si lo conoces, a Ivan Pavlov, un ruso, él basó su teoría, se basó en la teoría del reflejo condicionado como respuesta a un estímulo. Esto lo estuvo estudiando a través de perro. El famoso perro de Pavlov. El famoso perro de Pavlov. Que tanto conocemos. Exacto. Pero vos fijate qué importante que es la teoría del reflejo condicionado a un estímulo. Ajá. O sea, cuando nosotros estamos hablando de comportamiento es importante el estímulo. ¿Me entendés? Y nos puedes tener disparadores positivo o negativo, de acuerdo. Quiero decir que todo lo que es la rama de la psicología conductual, que es de la que justamente estás comentando desde la parte rusa, o sea, principio del siglo pasado, ¿no? Que es la de Watson y Skinner, lo que basaban básicamente es decir que la conducta humana puede ser condicionada porque todas las conductas son aprendidas a partir de la experiencia. Entonces uno a partir de un cierto estímulo va generando una respuesta y a partir de ahí, para bien o para mal, uno aprende lo que corresponde aprender, ¿no? Vamos a contar rápidamente la experiencia del perrito de Pavlov, ¿sí? Como para el que no lo conoce. Lo que hacía Pavlov era analizar de qué manera se podía estimular y cómo las conductas podían ser condicionadas. Él traía un perrito al cual le hacía una pequeña operación de la cual sacaba el jugo gástrico y de la cual se podía ver si se estimulaba y si se segregaba ese jugo. Se le mostraba un bifecito al perrito y se le hacía sonar una campanita. Bifecito, campanita, bifecito, campanita. El perrito cada vez que escuchaba la campanita sabía que venía el bifecito. Obviamente con el bifecito segregaba jugo gástrico. Pero ¿qué pasaba cuando no estaba el estímulo original y solamente estaba la campanita? Seguía segregando jugo gástrico. Con lo cual de esa manera se había condicionado un estímulo a un elemento que no era el que les generaba el estímulo que era la carne, sino a otro que era la campanita. ¿No? Entonces ese será esa es la base un poco del comportamiento. Exactamente. La seguridad basada en el comportamiento. Las teorías norteamericanas también avanzaron en ese caso. Y han quería colocar a otro ruso más, que es Bekhterev, que habló de la psicología
objetiva. Ajá. O sea, que puede observarse y registrarse. Que puede observarse y registrarse. Esto es muy importante, porque todo el principio en el que nosotros estamos hablando sobre la seguridad basada en el comportamiento se puede observar y se puede registrar. Eso es muy importante. El hecho básico es la sistematización del comportamiento. Exacto. El poder observar a las personas, ver qué hacen y registrarlas, y en función de eso ir viendo. Uno que trabajó mucho con esto es el amigo Elton Mayo. Exacto. Y la experiencia de Hawthorne, en bueno, la cual justamente se pudo experimentar de qué manera las personas se les daban estímulos y aumentaban su productividad. Se le daban estímulos, aumentaban la productividad. Pero lo que observó Elton Mayo es que el mayor estímulo que las personas tenían era trabajar en equipo. Claro. Entonces, sacándole los estímulos, la productividad continuaba. Exacto. Eso fue muy importante. O sea, el estímulo acá en la seguridad basada en el comportamiento no tiene que ser monetario. Puede llegar a ser un bono a fin de año, una cosa por el estilo, en base a eso, pero es un reconocimiento que se le hace a la gente, porque nosotros tenemos un feedback con esto, o sea, observamos y después tenemos que empezar a inducirlos. Esa es la parte más delicada que tenemos los profesionales en este sentido. O sea, a nosotros siempre nos ven como si fuéramos profesionales de escritorio. Y muchas veces uno tiene que ir a capacitar al lugar de trabajo. No sé si me entendés. Y lo primero que nos dicen, no, pero yo hace 20 años que estoy trabajando así. Claro, pero eso no significa que estés trabajando bien. No sé si me entendés. O sea, no hace la entonces uno tiene, o sea, se empieza a nutrir de cuáles son los defectos que tiene él adquiridos en el área laboral. En la parte laboral. Enrique, vamos a ir a una pequeña pausa. Sí, cómo no. Y tengo algunas preguntas que nos han hecho llegar. ¿Sí? Sí. Tenemos también la parte de consultorio. Tenemos los 7 principios con los cuales obviamente vamos a tratar de esclarecer lo que es esto de cómo se trabaja el comportamiento a partir de la... Y también tenemos una pregunta que yo te quiero ya dejar de entrada. La persona no va a accidentarse a propósito. Entonces, como no va a accidentarse... Para después la pausa, no... Aguante un poco. Como no va a accidentarse a propósito, uno puede suponer que las conductas siempre están evitando el riesgo. O sea, siempre están evitando la posibilidad de dañarse, de lastimarse. Sin embargo, hemos visto de que la persona tiene una conducta propensa al riesgo. Te voy a preguntar luego, entonces, ¿cómo se trabaja desde el área de seguridad como para poder saber que si la persona tiene o no una conducta autodestructiva dentro del área laboral? ¿Sí? Esa va a ser la pregunta que luego de la pausa estaremos haciendo y seguimos psicologeando. Dejen sus preguntas también y puedan comunicarse también con nosotros a los fines de poder esclarecer algunos de los temas que estamos trabajando. Luego de una pausa, ya estamos de vuelta. No se vayan.
Muy bien, no sé si Bueno. llegaron a leerlo, Fede, eso. Me parece un poco Sí, rápido, sí, un poco como para rápido. leer el chiste, como para ponerlo de vuelta, porque para eso estamos, ¿para qué lo tenemos? La parte de humor justamente en la que queremos también empezar, porque creemos que O sea, vale la yo pena, lo ¿no? distingo de acá, A pero no veces importa. generar un poquito de sentido de lo que sería el humor, ¿no? El humor, Justamente la semana que viene, ya volvemos, Fede. La semana que viene vamos a hacer terapia de la risa. Así Bueno, que, es ¿por qué no hacer de esto? Vamos a trabajar aquí, terapia de la risa, así que vamos a ver lo que es eso. Y hablando de risa, hay algo que por lo general uno lo asocia también con el humor, como son los Simpsons. Sí. Te quería compartir con vos, parte de la investigación que hacemos con el equipo de producción a la hora de armar un programa, es ver qué información hay con el tema. Y mirá lo que se usa Sí. como para justamente generar conciencia a partir de los Simpsons y también, obviamente, generar con esto empatía desde los muy chiquitos, de qué manera uno puede evitar justamente esto, ¿no? Acá el famoso tuerto que podría haberlo evitado si usaba algunos de estos elementos. Perfecto. Vamos a la siguiente porque son varios. Vamos a ver todas. Acá lo vemos a Homero haciendo esas típicas intervenciones que creo que es el prototipo de la inseguridad en el riesgo de trabajo. Homero, Sí, ¿no? sí. Es la persona que siempre está ahí mandándose a una macana como esta que estamos viendo acá también, de mover un track sin seguridad en las casas. Sí. Bueno, también Homero puede tener problemas con la espalda, ¿no? O sea, de ergonométrica, también que es parte de esto que estamos trabajando. Bueno, y Homero que da cuenta al final de que hay que usar estos elementos si uno quiere evitar conflictos laborales. Bueno, esto que vos has mostrado es muy importante porque nos demuestra cómo es la organización. ¿Entendés? O sea... Si empezamos de chicos, ¿no? Si le damos a los chicos herramientas de muy temprano. Muy temprano podemos tener una Claro, organización. que es parte de lo que te preguntaba recién. Si el ser humano tiene esa propensión autodestructiva, Depende. que por más que los riesgos son obvios, Sí. y que las conductas que las CRT recomiendan y demás son obvias, sin embargo hay que forzarlos a usar el elemento de trabajo, hay que forzarlos, hay que obligarlos y hasta castigarlos si no los usan. El castigo no sirve, ¿no? Porque, o sea, no sirve como elemento persuasivo. O sea, la persuasión es el mejor modo de por qué tiene que usar ese elemento de protección personal. Al principio molesta, pero uno le va diciendo cuáles son los inconvenientes que puede llegar a traerle. No sé si me entiendes. O sea, el operario al principio, vos ves, por ejemplo, cómo trabajan en la construcción, sin camisa, con los rayos solares, con las consecuencias que pueden traer los rayos solares. O sea, todos sabemos más o menos que puede traer consecuencias de cáncer de piel o una cosa por el estilo. Y sin embargo, nosotros no lo persuadimos para que utilicen ese tipo de cosas. ¿Entendés? O sea, ahí te demuestra un poco cómo es la organización. O sea, con una organización débil tenemos muchos incidentes, muchos riesgos, muchos accidentes mortales. Con una organización fuerte, nosotros tenemos, atrapamos al individuo, induciéndolo a qué es lo que puede obtener de acá a 10 años, qué enfermedad, no sé si... O sea, esto se relaciona mucho con la cultura organizacional que la empresa predetermina en todas las áreas. Sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de gestión de seguridad, este sistema basado en el comportamiento ayuda muchísimo, porque uno puede, como hizo Tere, o sea, con la psicología objetiva de observar, registrar, disminuir los riesgos. Claro. ¿Entendés? Y además, también, a veces... Vos decías que la persona necesita saberse y sentirse parte de la empresa. Exacto. Y hay situaciones de autosabotaje que a veces es, no quiero estar en esa empresa, no me siento cómodo en esa empresa, y a veces el riesgo se potencia porque la persona inconscientemente se está autosaboteando en muchas maneras. De muchas maneras. Evidentemente a nadie le gusta
perder un brazo, a nadie le gusta morir electrocutado, a nadie le gusta morir de ninguna manera, eso es una ridiculez. Pero las conductas autosaboteadoras están a la orden del día y cuando uno va desganado al trabajo, se potencia se potencia mucho más. Por eso es importante la observación. O sea, el estímulo, la observación, ¿me entendés? Y hay que estar muy atrás del incidente, del riesgo, ver y volcárselo de la mejor forma posible. O sea, yo muchas veces paso por las estaciones de servicio, veo que está bien aireado, todo eso, pero pienso, esta gente está con vapores orgánicos, que muchas veces dentro de la misma destilación de la nafta tenemos benceno, que es cancerígeno, y no tiene ningún tipo de protección. Vos, por ejemplo, hoy me llamaste, me mandaste un mensaje y yo no lo registré. ¿Por qué no lo registré? Porque yo en el trabajo no uso. Claro. No uso el teléfono. Cuando estoy dando clases tampoco lo uso. No sé si me entendés. O sea, ya son conductas claro, de concentración propia para el área de trabajo. Para el área de trabajo. Hay algunas conductas que no son recomendables. Sí. Y estas conductas, vamos a verla, Fede, que son aquellas que también podemos usar, que pueden sonar humorísticas, pero sin embargo vean ustedes que muchos de estos casos pueden ser reales y fueron tomados justamente en áreas de trabajo, ¿no? Claro, acá vemos una persona que piensa que se está protegiendo de esa manera. Claro, una máscara de soldar, o sea... Que de por sí obviamente poco le va a servir si le salta, claro, digamos, un pedazo de estaño encima. Bueno, esta gente piensa que de esta manera puede evitar algún... riesgo que le se le rompa el cráneo con algo que se le caiga a partir de usar un colchoncito. Bueno, eso es acá totalmente... Es una persona que cree que puede ser también... Sí, es un acto totalmente inseguro, acróbata, ¿no? Inseguro, ¿no? Bueno, de por sí no está justamente haciendo lo correcto tampoco. Exacto. Ni siquiera tiene guantes de media o alta tensión. Sin guantes, sin protección y está descalzo, me parece que está. Y encima descalzo, ¿no? O sea, si salió vivo de la foto, bueno. Bueno, ahí está, ahí tenés. Ya estamos hablando de los riesgos en el trabajo, ¿no? En el hogar, claro, ¿no? Claro. Los que suelen pasar y son un accidente muy frecuente, las muertes por escalera. He leído en las estadísticas de los caídos por escaleras, por justamente escalera, son las muertes más y frecuentes. otra más frecuente. A esta persona obviamente no le importa demasiado. Con la ligustrina y otra muy frecuente es la quemadura en el hogar. Ajá. Es muy frecuente, o sea, mal colocada, claro, el mango. Esta persona piensa que sí puede estar trabajando con el coche. Claro. Evidentemente, ya estamos hablando de cosas bastante seguras. Y fíjate que el tema de las escaleras parece ser uno de los riesgos más frecuentes. Es más frecuente, sí, más frecuente. Con estas fotos que hemos compilado con el equipo de producción. Yo tengo, por ejemplo, escaleras, o sea, cómo tiene que subir el hombre y cómo tiene que bajar, o sea, con la mano derecha y el pie izquierdo, o sea, haciendo ese tipo de movimiento. Y además, muchas veces faltan escalones, porque están flojos, o sea... Pero eso es parte de la inconsciencia del operario o es parte de la organización. ¿Entendés? O sea, con una organización débil, vuelvo a insistir, con una organización débil vamos a tener muchos riesgos. Bien. Con una organización fuerte desde el punto de vista de seguridad, vamos a disminuir muchísimo los riesgos. Y eso es lo que se puede hacer a partir del SBC, ¿no? Sí. La seguridad basada en comportamientos, que a partir del próximo bloque vamos a empezar a trabajar los 7 puntos, que hacen a esta técnica o a esta metodología de trabajo que está justamente compilada en 7 principios básicos. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta, no se vayan.
Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistema de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRide. Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25.491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Psicologiando y agradecemos los mensajes que estamos recibiendo al 6450-64. Bueno, Alejandro nos manda saludos y felicita por el programa. Adrián, ex alumno del profesor, manda saludos también. Acá Víctor también felicita por el programa, dice muy interesante. A ver, voy a ir al próximo. Noemí nos dice, estas reglas estarían buenos que las enseñen en las escuelas. Bueno, no sé si a nivel, como decíamos hoy, ¿no? O sea, a nivel de lo que es la educación secundaria o primaria se aplica. Quiero comentarte algo que a lo mejor vos desconocés dentro del instituto en el cual estamos trabajando, porque vos estás en otra área y yo estoy en la parte de higiene y seguridad. Y hemos creado una oficina técnica y hemos trabajado el año pasado, por ejemplo, con la escuela de al lado, donde hicimos un relevamiento con los chicos del primer año de los riesgos. O sea, es una escuela diferencial. Y bueno, y entonces fueron apareciendo otras escuelas. No sé si me entendés. Entonces, estoy armando un plan con los chicos de segundo y con los chicos de tercero, un plan para hacer un plan de evacuación para las escuelas. No solamente por un problema de incendio o una cosa por el estilo, sino también, por ejemplo, por una catástrofe atmosférica, por una, o sea, por varias situaciones que pueden suceder. Esto Generar conciencia. Exacto, generar conciencia en los docentes, fundamentalmente en los docentes. Y eso lo estamos haciendo. Aprovechamos y mandamos un saludo a todos los colegas y alumnos del Instituto Carlos Pellegrini 169 de acá de Moreno, donde con el profesor somos docentes en distintas carreras de por sí, y específicamente seguridad y higiene que estamos hablando. Bueno, lo estamos haciendo con alumnos, con docentes, por ejemplo Sergio Maicha, Oscar Pasarelli. Estamos trabajando en los tiempos libres que tenemos. Y en este tiempo libre que tenemos ahora también vamos a aplicar esta herramienta que es la seguridad basada en el comportamiento, que tenemos unos diapositivas, Federico, que vamos a ir pasando de a una, como para que aquí el ingeniero nos vaya comentando qué significa cada uno de estos postulados. Vamos entonces a comenzar con las distintas diapositivas basadas en esto, ¿no? Los 7 principios de la seguridad basada en el comportamiento. El número 1 dice, concéntrese en los comportamientos. A ver. O sea, acá es donde nosotros podemos observar, registrar y se pueden acumular registros en estas observaciones. O sea, volvemos a las teorías de principio de década del año pasado. No sé si me entendés. Así es. O sea, acá nosotros podemos registrar y podemos acumular registros y en base a esos registros después te voy a dar unos datos, por ejemplo, la industria siderúrgica, que son muy interesantes para analizar. Muy bien. ¿Vamos al segundo? Vamos al segundo. El segundo principio entonces sería, Federico, defina claramente los comportamientos. O sea, cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde y cuándo y con qué frecuencia debe desarrollar su tarea. Eso es fundamental. O sea, ahí está también la organización atrás.
la capacitación, la destreza, hacerlo sentir al ser humano importante, ¿no? A partir de eso viene entonces el tercer punto, que sería: utilice el poder de las consecuencias. Claro, puede ser influenciado por las consecuencias que generan. O sea, con respecto a eso, las acciones inseguras encontradas entre las causas que producen accidentes seguramente se están ejecutando en la organización de forma rutinaria y probablemente con el conocimiento explícito o tácito de los supervisores y mandos superiores. O sea, sacá esto, haceme esto más urgente, porque ese tipo de cosas. A esta altura, ya el antecedente y el comportamiento genera consecuencias y se va cerrando. Se va cerrando. Para llegar entonces al cuarto punto, que sería entonces ahora. Con antecedentes. Hay dos antecedentes que han sido demostrados con utilidad, que es el entrenamiento, la seguridad, es uno, y el otro son los resultados, ¿no? Claro. Son los resultados de... A partir de eso uno puede tener justamente la guía. O sea, en base al entrenamiento puede obtener metas. Claro. Ese es el concepto. Muy bien. El quinto punto ya estaría con potencia con participación. Puede implementarse las técnicas sin participación, o sea, estas técnicas se pueden es la pregunta, ¿no? ¿Se puede la técnica basada en el comportamiento sin la participación? O sea, acá es donde la motivación es muy importante, la participación, que se sienta participe. Y además, cuando se siente partícipe, ya sea grupal o individual, es muy importante el feedback que nosotros recibimos. Más que nada es como por lo que decíamos hoy, ¿no? Potenciar la cultura desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, que todos estén concentrados. Exacto. Eso es muy importante. Muy bien, vamos a la siguiente entonces, que sería mantenga la ética. Bueno, esto es aplicar los principios y procesos de influencia en el comportamiento, o sea, es muy importante la ética. Más que nada se refiere a la ética también de lo que decías recién del comportamiento empresarial y de ser coherente con lo que se dice. Con lo que se dice. O sea, por eso se hacen políticas firmadas por los directores que figuran en las páginas web o una cosa por el estilo, y uno se hace responsable. Se hace responsable, o sea, el director se tiene que hacer responsable de esa política, que tiene que ser revisionada, porque estamos en una mejora continua. O sea, se va retroalimentando, o sea, el feedback que nosotros recibimos de la gente, nosotros, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por último, el punto 7 es diseño una estrategia y siga un modelo. Bueno, definir el comportamiento, medir el desempeño, influenciar el desempeño a través de antecedentes y consecuencias, a través de planes de acciones que corrijan los factores que influyen en el comportamiento. Bien. Ese sería el modelo, ¿no? Ahora, yo estaba viendo, mientras vos ibas comentando, sí, que vos hablabas del empresario, hablabas de lo que sería la organización y demás, que yo homologaba los términos y en vez de poner empresario decía el papá, la mamá, en vez de la organización decía la familia, y es totalmente aplicable. Por supuesto. Desde el punto de vista ético, por ejemplo, nosotros le enseñamos, o sea, sin hablar de psicología, ya nosotros le enseñamos a decir buen día a los chicos, no comas con la boca llena, no hables con la boca llena, perdón. No hables con la boca llena. O sea, todas esas cosas que uno va adquiriendo desde que tiene el biberón hasta que, bueno, se nos van de casa, ¿no? Por eso decía hoy al comienzo, tanto en la escuela, el docente, el director, en la casa, papá, mamá, en el club, el entrenador, en la fábrica, el jefe, en todos lados. Estamos retroalimentando permanentemente. En el estudio. En el estudio, en todos lados. Por eso que estas 7 consignas de la seguridad basada en el comportamiento son aplicables para todo ámbito y toda gestión. Yo quería
comentar algunas cosas más. Por ejemplo, las lesiones o enfermedades profesionales son consecuencia de riesgos no controlados. Nosotros tenemos, por ejemplo, a través de la RT o una cosa por el estilo, tenemos revisiones semestrales o depende de la peligrosidad con que uno trabaje. Y después, con la jubilación o una cosa por el estilo, aparecen determinadas enfermedades. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en la industria frigorífica, la gente trabaja a 8 grados centígrados y a 100% de humedad. Generalmente esa gente a los 50 años terminan con trauma. Generalmente pasa eso. Y nosotros no hacemos las cosas como corresponde. No sé si le damos periodo de descanso, o sea, a menos temperatura sí se le da periodo de descanso porque lo dice la ley de seguridad, una ley, la 19.587 y sus decretos correspondientes, que, por ejemplo, a 20 grados bajo cero tiene que trabajar 30 minutos y 30 minutos de descanso, depende pero en determinadas temperaturas y al 100% de humedad puede tener problemas que no lo contempla ni siquiera la ley. No sé si me entendés. Yo te quería dar algunos datos, por ejemplo, de una industria siderúrgica, que los traje, que hicieron un estudio en el año 2010, los voy a leer porque fue resultados en marzo del 2010, de 519 observaciones realizadas, 11.478 comportamientos observados, 11.053 comportamientos seguros. O sea, se observaron 11.478 y 11.053 comportamientos fueron seguros. O sea que en riesgo solamente había 443 en riesgo, o sea, la suma no da exacta, pero bueno, está ahí, ¿no? Y se obtuvo un 96% de comportamiento seguro. Esto es en la industria siderúrgica. Es una industria muy peligrosa, muy difícil, porque tenemos temperatura, tenemos laminación, en fin, tenemos una serie de cosas que son difíciles. Y lo quería transmitir porque, bueno, yo hice un curso en el IAS, que es el Vamos a ir a una instituto. muy breve pausa. Sí, sí. Y luego la misma, hemos recibido preguntas, sí, hemos compilado, aquí el equipo de producción a cargo de Mónica, nos ha compilado unas preguntas que hemos recibido que hacen a situaciones de riesgos, algunas familiares y otras laborales. Sí, ¿cómo no? Con las cuales vamos a ver si la podemos y vamos a ver si podemos responderla. Para eso vamos a una pausa y luego la misma seguimos psicologiando. No se vayan, ya tenemos mucho más para seguir hablando. Ya volvemos.
Bien, seguimos en Psicologiando y analizando lo que te decía, esta investigación que hacíamos por internet, veíamos que de todos los accidentes, de todos los factores causales de accidentes, mientras que estoy hablando, Fede, fíjate que hay un gráfico de torta por ahí que grafica lo que voy a comentar. Se ha comprobado que el mayor riesgo, el mayor factor que generan los conflictos de cualquier lugar es el factor humano. ¿Sí? Sí. Y en un alto porcentaje, o sea, dentro de, acá tenemos el gráfico, los factores humanos son 85,7%. Después tenemos factores mecánicos 7,6%, factores naturales 1,30% y factores o condiciones físicas 5,40%. Qué alto que es justamente para cualquier situación el factor humano a la hora de los riesgos. El hombre desde su nacimiento ha luchado contra un enemigo y no lo ha podido derrotar, que es su propio error. Claro. ¿Me entendés? Es muy difícil combatir contra eso. Es fundamentalmente eso. Exacto. Y de por sí, muchas veces uno dice que los riesgos pueden evitarse o no. Hay otro gráfico ahí que habla de riesgo y accidente, que justamente habla de esto, ¿no? De cómo uno puede llegar desde el riesgo hasta el accidente y cuáles son los factores. El primer punto es el riesgo pasado por alto. Después viene el riesgo subestimado. Claro. Después la recompensa, la toma de riesgo. Después los procedimientos riesgosos, que ya son los que tienen. Después hay un riesgo aceptado. Después hay un riesgo ignorado. Y ahí recién viene el accidente. Acá tenemos este gráfico, o sea, que es bastante por eso yo te hablaba antes. Bueno, ahí está ese círculo, ahí te hablaba, por eso te hablaba de riesgos tácitos y explícitos. Claro. ¿Me entendés? Entonces vos vas viendo el comportamiento de la organización. El comportamiento de la organización. Claro. ¿En qué punto cada uno puede decir hasta acá llegué o cómo sigo avanzando? ¿No? Claro, cómo sigo avanzando. O sea, ahí está la habilidad de la gente que nosotros vamos formando dentro de la estructura de ese lugar. Seguimos Seguimos agradeciendo mensajes. Néstor, un amigo, un paciente, muchas gracias por tu saludo. Nos desea suerte con el año. Bueno, y te agradezco también, Néstor, por tu mensaje. De la misma manera se comunicó Clara, quien también es seguidora de años de Psicologiando, siempre nos saludaba cuando estamos en vivo. Bueno, nuevamente agradecemos tu saludo, Clara. También Carlos, que también nos manda saludos, nos felicita por el programa y también manifiesta esto, de que si las personas fueran más conscientes de los riesgos, a veces existirían menos probabilidades de muertes. Y sí, obviamente, sí, por supuesto. Muchas veces las muertes no son buscadas, pero hay cosas que uno dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? Claro. ¿No? Bueno, otra vez, la organización ausente y el riesgo no observado, ¿no? No observado. Vamos a ir a nuestra parte, que es la de consultorio, Sí. en la cual recibimos varias preguntas de nuestros oyentes, personas que se han comunicado tanto por internet, por Facebook, también como por psicologiando.com.ar, y nos han dejado las siguientes preguntas. A ver, sí. Tengo un depósito de vidas, en él trabajan muchas personas, pero tuve varios accidentes en el grupo de los choferes. Hice el control de los camiones, pero siguen sucediendo. ¿Qué puedo hacer? Porque creo que mi personal necesita otro tipo de atención. Es muy común en los choferes, más en bebida y todo eso, es muy común la carga que soportan, no hablo del chofer, sino del acompañante, que generalmente tienen problemas lumbares o de hombro, ¿no? Con esa parte. Y después el chofer tiene el dilema de andar por la calle, que lo sufrimos todos ese dilema, ¿no? Que además no sé si tiene una situación ergonómica apropiada, no sé si está muy apurado por las entregas, si tiene demasiado repaso, o sea, la parte organizativa. Claro. O sea, a ver cuántos puede hacer. Otra vez la organización tiene mucho que ver también. Exacto. Vamos a la siguiente pregunta, Federico. Tengo una imprenta con 6 empleados y no puedo hacer que ellos sean compañeros. Siempre encuentran algún motivo para discutir.
son varones entre 22 y 30 años. ¿Cómo podría solucionar este tema? Porque siempre hay mucha tensión y no es agradable el ambiente de trabajo. Bueno, vamos a compartir un poco. Sí, esto sí. Está la parte de psicología también dentro del punto donde uno puede ver esto. Pero hago un énfasis en algo que habías comentado vos. Es muy importante cuando el jefe, cuando el supervisor, cuando el que está arriba nota estos climas laborales, que no los dé como naturalizados, que no los acepte, que de por sí no diga, y bueno, ya son así, son peleadores, ¿no? Como si fuera una mamá que está cansada que los chicos se peleen. Porque ahí es donde estamos naturalizando los conflictos. Y luego, cuando nos querramos preocupar por motivos peores, como la ineficiencia, como el hecho de que se agarran las piñas o situaciones peores, ya es tarde. Apenas puedan ver esto, tenemos que intervenir. Hay muchas formas de intervenir. La comunicación, generar reuniones de trabajo, generar encuentros fuera del ámbito de trabajo donde se puedan conocer más, generar también espacios donde si vos ves que tal y tal no se llevan bien, llamarlos, a ver qué pasa, a ver, son gente grande, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que tenés? O sea, no es hacer de papá, pero de alguna manera es intervenir y no dejar que las cosas vayan solas. Es trabajar mucho con el grupo. Tiene que trabajar mucho con el grupo él, el dueño de la empresa, ¿no? Claro. Yo le sugeriría que cada tanto almuercen todos juntos, hacer un asado, por ejemplo, ¿no? Ver, o sea, cambiar el clima, ir cambiando el clima, ¿no? Más entre 22 y 30 años, hasta pueden hacer partido de padre, pueden hacer, no sé, en fin, buscar... torneo de fútbol, ¿no? Sí, sí, una cosa así como para independientemente del sector laboral. O sea, trabajar en ese sentido. Bien, vamos a la última. Por recomendación de conocidos quisiera aplicar alguna técnica en mi taller con mis empleados. Quisieran que ellos se sientan en un ambiente agradable cuando lleguen a trabajar. ¿A dónde debería recurrir o cómo tendría que hacer para ponerlo en práctica? Bueno, un poco estuvimos hablando de eso. Bien. Aquí, bueno, pero ambas preguntas pueden tener una coincidencia, ¿no? Sí, sí, sí. Vos mismo, Javier, podés generar esta situación. Hay psicólogos sociales que trabajan, hay psicólogos que trabajan, hay especialistas en seguridad, higiene, que también trabajan. Hay sociólogos. Pero además de estas ayudas técnicas que vos podés tener, si vos podés también generar ese clima que a vos te gustaría ver y simplemente visualizarlo, decir cómo me gustaría llegar a mi trabajo, cómo me gustaría que sea el ambiente laboral, y visualizándolo, compartiéndolo con el equipo, es una buena forma de empezar a decir, a ver, ¿qué nos haría falta para que este ambiente estuviera mejor? Yo siempre propongo la famosa lluvia de ideas. Exacto, a ver, ¿qué está pasando? Un pizarroncito, anota y genera con eso una idea de ver qué es lo que está pasando. Y hacer 3 columnas. ¿Qué es lo modificable? ¿Qué es lo posible? ¿Y qué es lo imposible? Claro. Concienticémonos que lo imposible, a ver muchachos, esto no, si quieren ganar un coche todos los meses cada uno, sabemos que no vamos a poder, si se quieren ir a Disneylandia como premio de fin de año no van a poder, pero sacándola de los imposibles podemos ver cuál es la inmediatamente lograble y cuál es la trabajable, la que es lograble con un poquito de esfuerzo. Con un poco de esfuerzo, hasta a veces con música, hasta a veces con música, en el ambiente, ¿no? En el ambiente laboral. ¿Y desde ahí? Desde ahí, bueno, trabajar con el grupo, es fundamental trabajar con el grupo. Correcto. Bueno, vamos a una última pausa. Sí, luego de esa vamos a las recomendaciones finales de donde podemos aplicar ya el SBC, ya lo tenemos que saber de memoria, esas siglas ya me las he aprendido, y también vamos a seguir trabajando de qué manera podemos dar recomendaciones no solamente para el trabajo, sino también para el hogar, la escuela, el club o cualquier ámbito donde necesitan personas que de por sí necesitan tener un poquito más de empatía para poder seguir trabajando. Vamos a una pausa y ya volvemos, la última, no se vayan.
Viva tranquilo. Su familia y sus bienes merecen ser protegidos. Por eso, le ofrecemos por un pequeño abono mensual contar con lo más moderno y eficiente en sistemas de seguridad, con respuesta inmediata las 24 horas. Más de 30 años de experiencia avalan la calidad y seriedad de nuestro servicio. Confíenos su seguridad. Alarmas y OnRide. Colectora Gaona 2186 Moreno y Avenida Presidente Perón 25491 Merlo. Alimentos Natalí, más de 30 años haciendo productos naturales. Mermeladas líderes en el mercado naturista. Línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas. Alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra. Muy bien, ya estamos en el último bloque y bueno, ya aquí con el ingeniero Pícola vamos a ir a hacer las conclusiones generales, finales, las recomendaciones básicas sobre las cuales podemos establecer de qué manera los riesgos pueden disminuirse y los accidentes pueden evitarse, ¿no? O sea, dentro del sistema de gestión, vamos a hablar de seguridad, si estamos hablando de un sistema de seguridad, este sistema basado en el comportamiento es fundamental para mejorar el sistema de gestión. La reducción de accidentes es sustancial en las áreas donde el programa se encuentra trabajando. El programa basado en el comportamiento, ¿no? Se percibe un cambio de comportamiento en gran parte de la población de las áreas involucradas. Falta consolidar este proceso para tener el cambio del 100% del personal. El apoyo de la dirección, gerencia, jefaturas y áreas de apoyo son fundamentales para el desarrollo exitoso de este proceso. O sea, este proceso se define como una herramienta adicional al sistema de seguridad, de gestión de seguridad, ¿no? De cualquier empresa, de cualquier casa, de cualquier club, de cualquier... Esas son las conclusiones. Geniales. Y de por sí, vamos a repetir un poco algo que lo dijimos varias veces, pero tenemos que seguir diciendo. La organización debiera tener una responsabilidad doble con los seres humanos. Más allá de que si el ser humano bien ayudado es productivo y olvidado es improductivo, más allá que los accidentes suelen ocurrir y la empresa es la peor excusa que puede tener es simplemente la culpa de la persona. Claro. Porque si bien es una excusa muy obvia de que el riesgo humano siempre está, pero también es prevenible. Prevenible. Hay un punto en donde una persona ayudada evita accidentes. Sí. O sea, si bien vos sabés de que tenés que usar un casco, sabés que tenés que usar protectores, sabés que tenés que tener un uniforme, hay algo ahí que te tiene que ayudar y acompañar a que no sea una obligación, sino que sea un cuidado. O sea, bueno, eso va con capacitación. Claro. Es importante la capacitación. O sea, nosotros nos encontramos con cualquier tipo de operarios. O sea, nosotros tenemos la gente de la construcción, por ejemplo, que a veces tienen la mitad de primer nivel. Entonces es muy importante la contención a través de la capacitación. Es importantísimo la capacitación. Hacerlo sentir al hombre capacitado. Y además, no solamente el premio tiene que ser monetario. Simplemente a veces para que lo lleve a la casa y le muestre a la señora y le diga, mira, me premiaron porque he disminuido mi accidentología en mi puesto de trabajo en un 70%, por ejemplo. Simplemente con eso. Que no es poco. Después, uno se siente más maltratado que cuidado. Exacto. Y pero a veces se siente reconocido. Claro. Ese es el tema. Muy bien. Bueno, ha
Ha sido un gusto. No, por favor, ha sido un gusto estar Seguramente con vos. seguiremos trabajando porque hay mucho más para trabajar. Sí. Creo que la homologación la fuimos haciendo poco a poco, ¿no? El tema Sí. de decir, no es solamente seguridad y accidentes en el trabajo. Es en cualquier ámbito donde existan personas. Exacto. En donde exista una responsabilidad de alguien que es el que tiene que manejar la organización y una persona que participa de la misma, ¿no? Sí, En cualquier lugar, una familia, un club, una Sí, escuela, en el colegio, un canal, O sea, donde fuere, en cualquier lugar. A nosotros nos pasa, por ejemplo, si nosotros no los atrapamos a los chicos con la capacitación que le estamos dando, no le hacemos gustar la materia. ¿Entendés? Aquel que quiera tener algún contacto para pedirte, o sea, para que el Instituto Carlos Pellegrini se acerque y dé alguna charla a las Sí, escuelas sí, y sí, demás, eso sí. ¿cómo puede ser para comunicarse? Bueno, o sea, que se comuniquen con el instituto, o si no, bueno, te doy mi mail. O si no, que se comuniquen aquí, acá y dejamos el mail. con nuestra producción, Sí, que sí, pueden sí, también sí, comunicarse sí. al 6450-64, que es el ámbito en el cual se comunican con Psicologeando, y también le vamos a dar la información de cómo pueden llegar. Sí, sí, incluso Hacer dar charlas en las escuelas. Y en ámbitos donde tienen que aprender a estar. Exacto. En las escuelas técnicas, fundamentalmente. En las escuelas técnicas. O sea, donde tienen que empezar los chicos desde el primer año. Técnica es obligación de los directivos el que se lo impongan, pero en las demás escuelas es como una especie de formación de la persona también. Claro. ¿no? Es muy importante, por ejemplo, que sepan manejar un extintor. ¿Me entendés? O que sepan cortar la corriente. O sea, cosas sencillas. Te estoy diciendo cosas sencillas. Pero bueno. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias, Enrique. No, por favor, ha sido un gusto estar con vos. La semana que viene nos encontrará nosotros trabajando un nuevo capítulo de Psicologeando. Como ya habíamos anticipado, vamos a trabajar lo que es algo relacionado con de qué manera la risa genera efectos secundarios beneficiosos. Los secretos detrás de la risa, ¿sí? Algunos lo llaman risoterapia, otros terapia de la risa, otros simplemente descubren que la risa genera ciertos mecanismos, tanto biológicos como psicológicos y sociales, que permiten que la persona no solamente tenga una mejor vida, no solamente evite enfermedades, sino que también genere anticuerpos que permitan que la persona tenga más posibilidades de recuperación en enfermedades riesgosas, ¿sí? El caso de Patch Adams era conocido, que él proponía justamente esto, pero bueno, no es lo único, hay muchas formas más y veremos justamente la semana que viene esto de la terapia a partir de la risa y los efectos de la risa. Esto será nuestro próximo programa de Psicologeando, como ustedes ya saben, aquí en vivo los viernes a las 4 de la tarde, los lunes a las 22, los domingos a las 15 y siempre en psicologeando.com.ar ustedes podrán ver nuestros programas anteriores. Morenovisión.tv también emite en vivo y en directo también nuestro programa. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.